iba a estudiar entonces con el enfoque cuantitativo. No, ella necesitaba otro abordaje distinto. Ella necesitaba, por ejemplo, observarlos, ¿sí? Ver qué pensaban, cómo interactuaban, cómo era en sus casas, cómo era su cultura. Y eso es cualitativo, tomando notas, observando, interactuando. Así lo tenía que hacer. En la administración, otro ejemplo. En los años 20 surgió el enfoque cualitativo de la investigación administrativa. ¿Por qué? Porque los primeros autores en los años 20, ¿quién era el obrero en Estados Unidos? ¿Quiénes eran? Eran gente que había emigrado de Europa o de Centro y Sudamérica. Primero, eran gente no educada académicamente. ¿Quién emigra? Normalmente la gente que no tiene oportunidades en los países donde viven. El emigrante europeo, muchos eran analfabetas, y unos eran rusos, otros polacos, otros italianos, otros de origen alemán, otros sudamericanos, mexicanos. ¿Cómo que podía aplicarles una escala de clima organizacional? No, tenía que entrevistarlos, observarlos, filmarlos. Por eso surgió la investigación cualitativa, porque hay fenómenos y situaciones o contextos donde se requiere otro abordaje, otro enfoque a la investigación. Y bueno, así terminamos el siglo XX. La investigación cualitativa, como todo paradigma nuevo, la investigación fue rechazado porque esa es una parte de la naturaleza humana. No se aceptó que la Tierra era redonda hasta que no hubo suficiente evidencia. No se aceptó la teoría cuántica hasta que no hubo evidencia. Y no se aceptó el enfoque cualitativo hasta que demostró que es un enfoque científico que cumple con todos los requisitos y que genera conocimiento. Y fue hasta los años 60, 70, creo que el reconocimiento vino en la última década del siglo XX. Y todavía hay algunos que la rechazan. Pero surgió en el siglo XXI un nuevo enfoque que tiene años y que es por lo que estoy aquí, que es el enfoque mixto a la investigación. El enfoque mixto a la investigación ha sido nuestra propuesta y este enfoque, primero, al principio fue rechazado. La primera vez que hablé sobre la investigación mixta, se lo platicaba en la comida a mi amigo y colega Edgar. ¿Saben qué me pasó? Fue hace casi 20 años, en un auditorio más o menos similar, empecé a hablar a proponer el enfoque mixto. Era en la ciudad de Valencia, provincia de Carabobo, en Venezuela. ¿Y saben lo que pasó? A los 5 minutos se había salido la mitad. Espero que no me hagan hoy eso. A los 10 minutos, las primeras filas. Y no me vayan a hacer eso. Y
A la media hora ya estaban nada más los que me habían invitado y que no se iban por pena, esa pena de pues, traje. Y todos me volteaban a ver como si estuviera loco, sí me sentí loco. Decían, ¿qué es eso del enfoque mixto? ¿Cómo se puede combinar? Entonces fue muy rechazado. Incluso la editorial McGraw-Hill me dijo, no vayas a meter en el libro de metodología eso del enfoque mixto, ¿eh? Hasta la tercera edición nos permitieron poner algo del enfoque mixto. Hoy en día es para mí, y si ustedes revisan los textos de investigación en Estados Unidos que están anunciados en Amazon para 2014, 15 y 16, son ya mixtos. Porque lo que voy a argumentar ahorita es que la investigación mixta es el paradigma del siglo XXI y yo le llamo el matrimonio cuantitativo-cualitativo. ¿Por qué? Alcen, aquí hay mucho joven, pero alcen la mano los que están casados o estuvieron. Los maestros casi todos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, los jóvenes también lo pueden decir. ¿Cómo es el noviazgo? Han tenido casi todos o todas y todos han tenido un novio o alguien. ¿Cómo es la relación entre hombre y mujer? Fácil, ¿no? Siempre se ponen de acuerdo en todo. El matrimonio, nunca hay problemas en los matrimonios. ¿O sí? Nunca se enojan. Todo transcurre bien, ¿no? Y con el novio nunca se pelean. No es así. Yo siempre pongo un ejemplo que es cuando una pareja va a una fiesta o a una reunión en la noche y el hombre va manejando y ya se perdió. Ya no tiene idea de dónde está. ¿Qué le dice la mujer? Pregunta, mi amor, pregunta. El otro nada más se queda viendo y dice, bueno, dice una cosa y piensa otra. Dice, no tengo idea de dónde soy, pero se molesta la mayoría y les dice, no, ya vamos a llegar, ¿cuál es tu prisa? O, no, es que este es otro camino, ¿eh? O, bueno, ahorita ya vamos a llegar, se pasaron, ya me distraje tantito, y no pregunta la mayoría. Y al rato, mi amor, pregunta, hasta que eso termina, ya enojados, y bueno, después se contentarán. Bueno, así como son los matrimonios, que hay conflictos, tensiones, momentos en que se acoplan, momentos en los que no. Así es la investigación mixta. Pero ¿qué es la investigación mixta? La voy a definir. La investigación mixta es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican, uno, la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, pero sobre todo su conjunción. Es decir, para hablar de que estamos en una investigación mixta o que estamos aplicando los métodos mixtos, implica que recolecto y analizo información cuantitativa, recolecto y analizo información cualitativa, pero la contrasto, la conjunto, la mezclo, la puedo transformar datos cualitativos en cuantitativos,
la integro en matrices. Ahí está el centro de la investigación mixta. Si no hay conjunción, yo hice un estudio cualitativo, aunque sea de lo mismo o se refiera al mismo planteamiento, y un estudio cualitativo no, tengo que mezclarlos. Y hay diferentes enfoques a la investigación. Primero, los fundamentalistas, aquellos que creen, se pasó aquellos que creen que solo su enfoque es válido, y los hay, todavía. Aquella vez en Venezuela casi todos eran fundamentalistas. Hoy en día ya muy pocos investigadores cuantitativos pueden decir que la investigación cualitativa no sirve y viceversa. Porque antes había gente que eran cuantitativos que decían, no sirve la investigación cualitativa, pseudociencia. Lo que no se mide no es objeto del conocimiento científico. Lo que no se mete en ecuaciones no es ciencia. A ese grado. Afortunadamente, ya los que todavía siguen con ese paradigma, ahora los locos son ellos. O los cualitativos que dicen que el ser humano no se puede analizar cuantitativamente, que el comportamiento no se puede reducir exclusivamente a números. Los dos extremos, ¿sí? Y le platicaba a Edgar que hay todavía universidades donde hay gente que dice, no, yo soy cuantitativo. Y otros que dicen, yo soy cualitativo. Y le contaba a Edgar que esto ya está siendo cosa del pasado. En España, la primera vez que llegué, hace 6, 8 años, llegué y ¿saben cuál fue? Digo que llegué a la Universidad de Oviedo como profesor visitante un verano. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hicieron? Me preguntaron, ¿eres cuantitativo o cualitativo? Y yo dije, ¿qué? Pues yo soy yo, ¿no? Malo, bueno. Y les dije, ¿por qué? Ah, no, porque si eres cuantitativo, tu cubículo va a estar en aquella parte de la universidad, más allá de ese parque que ves. Pero si eres cualitativo, tienes que estar del otro lado, porque se pelean. Dije, ¿cómo? En la cafetería se gritan. Y luego un profesor, y ya perdí esa tarjeta que sí enseñaba antes, un profesor de economía, del departamento de economía, ¿saben lo que ponía en sus tarjetas? Profesor cuantitativo de economía. Ah, caray. Bueno. Pero hoy en día, esa gente que los separa, y hay otras posturas, no las vamos a brincar, los que separan a la investigación cualitativa de cuantitativa, al menos respetan el otro método, y vienen los integradores, aquellos que aceptan vivir en pareja, en que saben que el hombre y la mujer son distintos, pero que pueden convivir, que sus esquemas de pensamiento son diferentes, pero que pueden convivir. Y finalmente los pragmáticos, que es la posición que sustenta la investigación mixta. No me voy a meter en cuestiones de filosofía de la ciencia, se me saldrían los jóvenes en menos de un minuto, pero los métodos mixtos se basan en así como los cuantitativos se basan en el neopositivismo actualmente y sus antecesores, y los métodos cualitativos en el constructivismo, en la teoría crítica. Los métodos mixtos tienen una base filosófica
que es el pragmatismo. Y lo que nos dice el pragmatismo es el planteamiento del nada de, tú no puedes ser cuantitativo o cualitativo. Tú vas a abordar una investigación dependiendo del planteamiento del problema. Si el planteamiento te requiere algo cuantitativo, adelante. Lo cual depende del tipo de ciencia, del tipo de problema de investigación. Si el planteamiento te requiere algo cualitativo, adelante. Y si el planteamiento te requiere que uses los dos y los combines, adelante. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Han oído hablar de la depresión posparto, ¿verdad? Es muy más común de lo que quisiéramos. Por lo menos las estadísticas más conservadoras nos hablan de un 10%, es decir, 1 de cada 10 mujeres. Y algunos estudios nos marcan que llega a ser del 20 y hasta el 30%. Es algo, y cómo se había estudiado en todo el siglo XX la depresión posparto. ¿Saben cómo? Primero, ¿quién la estudiaba? Psiquiatras, hombres. Fíjense, la depresión posparto es algo femenino hasta donde yo sé, ¿no? Digo, la ciencia avanza y algo, pero hasta el día de hoy es un fenómeno únicamente femenino. Mi primera pregunta es, ¿un hombre podrá meterse en profundidad para interpretar la depresión posparto? Segundo, se aplicaba una prueba de depresión antes. Venía el parto y se aplicaba después. Y yo me pregunto, una escala donde se preguntaba, ¿te sientes enferma? ¿No te sientes enferma? ¿Te sientes saludable? Ya saben, una escala perceptual. Lo que sucedió es que había gentes que pues contestaban y a ver, ¿cuánto salió en depresión? Tal escala, sí, sufre depresión posparto. Eso nos ayuda a entenderla. Hasta que llegó una autora que dijo, primero, este es un tema no para hombres, nada más. Es un tema donde deben estudiarlo las mujeres, que son quienes experimentan y pueden entender lo que otras mujeres experimentan. Y también involucrar a hombres, porque la depresión posparto, entonces es cuestión que estudien investigadores mujeres e investigadores hombres. Y no nada más con instrumentos cuantitativos. Se requiere de un enfoque mixto. Y ella planteó un estudio histórico de la depresión posparto que implicó aplicarles una prueba de depresión y una entrevista cualitativa en profundidad para entender el fenómeno más ampliamente. Y luego hacer seguimiento durante un año, volver a aplicar un par de pruebas con una serie cronológica, pero hacer entrevistas y a los 3 meses ir con las mujeres y entrevistas de 2 o 3 horas en sus hogares. Y a los 6 meses y al año. Y así fue como se entendió las causas, las consecuencias de la depresión posparto. Es un fenómeno que a veces al hombre nos cuesta trabajo de entender. Un amigo una vez me decía, ¿por qué se deprime mi esposa? Si acaba de dar a luz el acto más maravilloso de la naturaleza, acaba de dar vida a un ser humano y es nuestro, ¿por qué se deprime? Le digo, no lo vas a entender porque eres hombre. Y
piensas como hombre, ¿no? Entonces, otras mujeres que experimentan, porque este fue un caso, una mujer que entre más le quería ayudar su marido y su familia, más se deprimía y más se molestaba. Yo les preguntaría a los hombres, ¿se les haría esto lógico? Es decir, que el esposo muy atento, te voy a ayudar, mi amor, a cocinar, a levantar la basura, y ella le molestaba, y entre más él decía, te voy a ayudar a cambiar los pañales, y ella se molestaba más y más. ¿Por qué? Las mujeres lo entienden perfectamente, porque estaba invadiendo su situación. Entonces, estos fenómenos complejos necesitaban de un nuevo paradigma, que es los métodos mixtos, que implica una pluralidad metodológica, la unión del método cuantitativo con el cualitativo y con la intuición, ¿sí? Los métodos mixtos, insisto, es juntar cualitativo, cuantitativo y mezclarlo con un orden, no es un batidillo, como alguna vez un profesor dijo, es que eso es como ligar agua con aceite. No, hay métodos, hay diseños, hay ya todo, hay 10 años ya, 14 años de desarrollo de los métodos mixtos. Es entender el fenómeno, los problemas de investigación desde todos sus ángulos. Es tener diferentes formas de abordar. ¿Por qué? Podemos pasar a la siguiente. Porque ¿cómo es la realidad? Pasamos a la siguiente. Y la respuesta son los métodos mixtos. Ya hablamos de qué son los métodos mixtos, ¿sí? Y la gama para investigar es muy amplia. Y yo siempre he dicho, ¿por qué los métodos mixtos? Porque los métodos mixtos son una forma de capturar mejor la realidad. Yo les hago una pregunta, ¿la realidad es objetiva o subjetiva? La Universidad Lasallista Benavente de Puebla, ¿es algo objetivo o subjetivo? Fuerte. Tiene, a ver, ustedes me dirán, tiene una parte objetiva. Se puede tocar. Yo puedo ir y tocar una pared. Y ocupa, y se puede cuantificar, X número de metros cuadrados. Podríamos pesarla, ¿sí? Podríamos ver cuánto pesa todo el material. Tiene un número de alumnos objetivo, tantos alumnos. Tiene una matrícula de determinado tamaño. Tiene tantos profesores. Esa es parte de la realidad cuantitativa. Pero también tiene una parte cualitativa, subjetiva. En la Universidad Lasallista Benavente no son nada más edificios, son ustedes, seres humanos. Y entre ustedes que son parte de esta realidad que es la Universidad Lasallista Benavente, se dan relaciones de amistad, se forjan grupos de trabajo, se hacen amistades que duran por vidas, se crea un lazo con la universidad, con mi generación, se dan relaciones románticas, se dan relaciones a veces de odio, y eso es subjetivo.
es la parte subjetiva de esta realidad. Entonces, la realidad tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. Y necesitamos para abordarla un método que enfoque esas dos realidades. El investigador de la... suponiendo el siguiente hecho, en estos momentos se cae un avión, digo, no, ¿verdad? Pero se cae un avión y les dicen, tienen que ir a investigar qué pasó. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el investigador de una escena de un accidente, de la NTA, cualquier investigador de accidentes de aviación? No dice, fíjense bien, no dice, yo soy cuantitativo, con lo numérico y todo. Como soy cuantitativo y no creo que se puedan mezclar lo cuantitativo y lo cualitativo, voy y nada más tomo datos numéricos. No entrevisto a nadie, eso es subjetivo, eso no es cuantitativo, eso no es medible, eso es entrevista abierta, eso es análisis cualitativo, no sirve. Nada más voy a analizar la caja que encuentre, la velocidad a la que iba el avión, la sustentación que tenía, cómo se cayó, etcétera, etcétera, el viento, analizo, voy a la torre de control y veo pura información estadística. Y nada más, pues no, que no se puede, y la información cualitativa no vas a entrevistar, no vas a hacer análisis lingüístico y de contenido de lo que hablaron los pilotos con los de la cabina. Pues claro que sí. O dices, no, yo soy cualitativo, y lo cualitativo no se mezcla con lo cuantitativo. Entonces, a mí no me importan los datos cuantitativos de la caja negra. Si no la encuentran, yo voy a puro dato cualitativo, voy a entrevistar. Voy a testigos, hago entrevistas en profundidad. ¿Así lo investigarían? ¿O irían y buscarían toda la evidencia disponible, cuantitativa, cualitativa, para recomponer y al final determinar las causas por las que ese avión se cayó? ¿Sí? Hay un ejemplo que ponemos en la nueva edición del libro de metodología que sale este mes. Bueno, si están los de aquí de McGraw-Hill, dijeron que a finales de este mes, yo le calculo mediados de junio, que hubo un accidente aéreo de un avión que iba de Nueva York a Búfalo, se cayó, es un hecho histórico. Hicieron la investigación y analizaron todos los parámetros cuantitativos de rigor en una investigación y no sabían qué era. Y entrevistaron, analizaban las voces de cabina y no sabían y no daban con la causa del accidente. Bueno, obviamente fue un movimiento inadecuado de los pilotos, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Saben cuál había sido la causa? ¿Y saben cómo la investigación cualitativa fue la que resolvió el asunto? Resulta que alguien, después de que decían, pues tienen tanta experiencia, tantas horas de capacitación y el avión tal, alguien dijo, a la hora de estar haciendo entrevistas cualitativas, alguien dijo, es que yo vi al piloto dormido en la sala de espera de los pilotos, y lo investigaron más a fondo. Y por ahí salió que alguien había visto en un sofá a la copiloto, era mujer. Y ya se pusieron a investigar con entrevistas. Y lo que pasa es que ella,
la copiloto había viajado desde Seattle hasta Nueva York en un avión comercial, no en avión comercial, sino en un avión de carga, porque la compañía había decidido reducir las políticas de viáticos, los montos. Y el piloto había volado desde Miami para este vuelo y no le habían pagado el hotel por la misma política. Y cuando iniciaron el vuelo, estaban muy cansados los pilotos, y en un vuelo que era de 1 hora, a la hora de bajar en Buffalo, no reaccionaron adecuadamente. Un vuelo de la compañía Colgan Air. La parte cualitativa fue la que resolvió. Entonces, los métodos mixtos nos ayudan a profundizar más en la información, nos ayudan a triangular, a confirmar, a descubrir más, etcétera, ¿no? Y hay diferentes diseños de investigación mixta. No nos vamos a poner ahorita a verlos, nos los vamos a ir pasando y seguimos pasando. Y son diseños específicos donde puede ser la parte cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo, o primero una parte, o después otra parte. Y hoy en día podemos convertir, y esto se nos ocurrió, convertir datos cualitativos en datos cuantitativos, ordinales o nominales, y meter los análisis no paramétricos y viceversa, y hacer mapeo. Ahora, ¿por qué surgieron los métodos mixtos? Porque hoy entendemos que los fenómenos son más complejos de lo que eran antes. La educación, ustedes lo saben mejor que yo, ¿cuántas variables intervienen en el proceso? Muchísimas, es muy complejo. La familia es muy complejo, las relaciones de pareja, en el universo. Cuando yo era chiquito, o hace muchos años, me decían mis papás, que el mundo era como un granito de arena en el universo, el planeta Tierra. Hoy sabemos que la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, que en ese entonces era el universo conocido, es el granito de arena del universo conocido. Y ahora, oyendo a los teóricos de la física de lo imposible, resulta que el universo conocido es un granito de arena de a lo mejor cientos de miles de universos, que a mí me parece una idea maravillosa. Y yo, que soy confieso, soy muy católico, muy creyente en Dios, digo, qué maravilloso. Dios es más complejo, y por supuesto nunca lo vamos a entender. Es tan complejo porque imagínense si nuestro universo es un granito de arena de multiuniversos que son un granito de arena. Y bueno, mi cerebro no soy muy inteligente y no alcanzo ni siquiera a imaginar esta situación. Pero por eso surgieron los métodos mixtos, porque los fenómenos, porque la educación, porque los desastres, porque el cambio climático son fenómenos muy complejos que requieren un nuevo paradigma de investigación, que requiere de toda la evidencia disponible, de todos los tipos de análisis. Y voy a poner un ejemplo de un fenómeno complejo: la moda y la mujer mexicana.
¿Hasta aquí vamos bien? Ya para ir cerrando la parte de conferencia, voy a poner un ejemplo de investigación mixta. Y es un ejemplo, puedo decir la empresa, esta fue una investigación que hicimos para Grupo Liverpool. Tiendas, no centros comerciales. Para centros comerciales, si algún día nos volvemos a ver, les cuento otra investigación que dio origen a varios de los centros comerciales de la marca Galerías que tienen aquí en Puebla. Pero este fue para Liverpool. Nos citaron y nos dijeron, queremos hacer una investigación sobre la moda y la mujer mexicana. Con todo respeto para las damas aquí presentes, yo dije, esto es más complejo que el universo y que toda la física cuántica. Primero, moda, que yo no sé nada de moda. Y luego, mujer mexicana, complejo. Lo primero que dije, salí de ahí y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a investigar? Además, había una relación muy especial con esta gente. ¿Qué creen que es lo primero que hice? Llamar a mujeres investigadoras. Porque yo que sé, ¿cómo? ¿No? Y mujeres, de veras, con todo respeto, la mujer es muy compleja. Tiene 20, por eso pueden ustedes, eso que nos choca a los hombres, ¿no? Que pueden estar viendo la televisión, platicando y con el celular mandando mensajes y luego por ahí tienen, y siempre dicen, es que soy muy mujer, yo puedo hacer varias cosas, como diciéndonos tú, no, tú tienes burritos, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya nos reunimos con mujeres jóvenes de todas las edades, investigadoras muy buenas, para reunirnos y empezar a trabajar este proyecto. Y tenía que ser mixto, porque el fenómeno era complejo y requeríamos de toda la visión posible. Incluyó el estudio, primero, una parte de observación en tiendas, luego encuestas, grupo de enfoques, un experimento, diseños cuantitativos y cualitativos e información cuantitativa y cualitativa. Se hizo en las ciudades que Liverpool consideró pertinente. En la investigación de mercados, bueno, pues el cliente nos dijo, quiero en estas ciudades, en esas ciudades será. Y veamos la parte cuantitativa. La parte cuantitativa consistió en un cuestionario, ¿sí?, que medía con 1,400 mujeres de estas ciudades y 700 juniors, que Liverpool, jovencitas entre 15 y 17 años. Una muestra estratificada de un buen tamaño, ¿no? Con variables específicas, que es la investigación cuantitativa. Por ejemplo, cómo definían la moda, qué tiendas preferían, cuál era su tienda departamental ideal, cómo evaluaban el departamento de ropa para damas de Liverpool, qué conceptos asociaban con moda, y a través de un cuestionario que tenía partes más cuantitativas, datos ordinales, y porque aquí viene la discusión si Likert es ordinal, no, o de intervalo. No nos vamos a meter ahorita en esa discusión, ¿sí? Pero el enfoque de variables, el enfoque perceptual con escalas actitudinales. Marcas estaban a la moda, cómo evaluaban el departamento, etcétera.
¿sí? Y la parte cualitativa en paralelo fueron 5 grupos de enfoque por ciudad. Antes de comentar esto, para poder hacer el cuestionario y la guía de tópicos para los grupos de enfoque o grupos focales o focus groups, nos paramos afuera durante una semana, afuera del departamento de damas, a observar qué, abierto. Nos pusimos y a registrar lo que observaban. Y yo observé 2 cosas que me llamaron la atención. Que la prenda que más compraban de ropa, ¿de qué color que era? Negro. Es el color número 1 de la mujer mexicana. Las mujeres sí saben por qué. Los hombres, ¿algún hombre me podría decir que es el negro? No, no porque se ven más delgadas, porque es el que más combina con otras cuestiones, ¿o no, señoritas? Vean si no sirve la investigación para algo. Y otra cosa, a mí me sirvió para ver que mi esposa, yo la consideraba un ser extraño, porque cuando iba a comprar zapatos, ¿sabe qué pasaba? Iba yo con ella, se probaba un par de zapatos. ¿No te los vas a llevar? No. Bueno. Señorita, ¿me muestra ese, este y este? Sí. Ay, esos están bonitos, le decía yo. ¿No te vas a ir? No. Yo iba contando cuantitativamente 4 pares. Y al rato ya estaba lleno de cajas, por acá, por acá. ¿Y saben qué pasaba? No compraba ninguno. Cualquier situación. Y después iba a otra tienda y lo mismo. Y se pasaba 2 horas y una de dos, o no compraba ninguno, o iba y compraba el primero que se había probado. Yo después en Liverpool, en mis observaciones, dije, no, pues mi esposa, más que ser una especie rara, es de una especie muy común, que es la mujer compradora mexicana de zapatos. Además, a mí me daba pena, pero me olvidaba que si la que lo estaba atendiendo era mujer, la entendía perfectamente, porque yo decía, ya la hizo bajar como 30 cajas y no le va a comprar ninguno, yo me infarto como vendedor. No, era mujer, y después le decía, ¿y no se quiere probar este otro también? Bueno, entonces, después de estas observaciones, las investigadoras se disfrazaron de vendedoras y con base en pláticas, lo que ellas sabían y el marco teórico, la revisión de la literatura de otros estudios. Sara tenía, por ejemplo, la empresa Sara de ropa, algunos estudios. Pudimos hacer el cuestionario y la guía de tópicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y nos regresamos, perdón. ¿Cuáles son los 2 factores más importantes? Y miren, esto lo he platicado en 100, por lo menos en 100 auditorios similares. Yo creo que esta muestra ya ha ido creciendo, validando estos datos. Y ya me atrevo a decirlo con una certeza de un 99.99%. Además pasa, no solo en México, el fenómeno es igual en Perú, Chile, Colombia, toda nuestra América Latina. Los 2 factores de la mujer, ahora me atrevo a la hipótesis